Bueno, buenas tardes a todos. Venga, vamos a empezar. Bueno, bienvenidos a este seminario Afternoon Meeting. Mi nombre es Borja Rubio, analista aquí de la sucursal española de X-Trade Brokers. Y nada, vamos a comenzar hoy. Posiblemente vamos a tardar menos de lo normal, teniendo en cuenta un poco las fechas y que tampoco el mercado pues está, digamos, ocurriendo ningún evento relevante, aparte un poco del desgraciado atentado terrorista que conocimos ayer en Bélgica, pero bueno, principalmente las cosas de los últimos días no han cambiado mucho, ¿no? De forma semana y media, y bueno, pues ahora veremos un poco cuál es la actual situación técnica de los principales mercados, ¿no? Y los principales índices principalmente. Si sois tan amables, muy concreto, interpreto que me escucháis, que me veis en vuestra imagen nuestra plataforma XStation, nuestra plataforma online, la estáis visualizando. Simplemente, como ya me habéis puesto alguno de vosotros, con que me pongáis un OK, interpretando que me veis bien y me escucháis correctamente, pues os lo agradezco para, bueno, saber que todo está correcto. Vale, fantástico. Bueno, básicamente eso. Este Afternoon Meeting básicamente está dentro de los webinarios de una metodología de ideas de inversión, es decir, un seminario de mercado en el que, bueno, pues vamos un poquito a comentar la situación general que atraviesa el mercado y qué oportunidades podemos encontrar o cuál es la actual situación para buscar algún tipo de estrategia, principalmente centrado en los futuros sobre índices, ¿vale? Que es sobre todo lo que más vamos a trabajar y más vamos a analizar en este webinario. Entonces, bueno, básicamente un poco de resumen general, hoy tampoco he traído una pequeña presentación porque no ha pasado nada relevante. Lo que podemos observar aquí, comenzando un poquito a analizar el gráfico diario del DAX alemán, pues bueno, que ayer tuvimos una jornada aquí veis un poquito la vela que marcamos ayer, de menos a más, en la que, bueno, pues llevamos prácticamente, o sea, aquí veis un poco las últimas 6, 7, 8 jornadas, pues en este rango, ¿no? En el caso del DAX, entre zonas de máximos que esta mañana hemos vuelto a rechazar, ha vuelto a haber ventas aquí en torno a la zona de los 10.120, se han posicionado de nuevo a la baja, aquí dejando, bueno, pues parece ser que puede dejar a nivel diario, pues una vela japonesa bueno, de giro, de vuelta, que se llama, y bueno, pero al final el planteamiento es lo mismo, ¿no? Aunque ligeramente al alza, pues seguimos, ¿no? Moviéndonos en este rango entre los 10.100 y los 10.950 por debajo, ¿no? Básicamente un poco en este rango en el que, bueno, pues seguimos consolidando prácticamente en los principales índices, ¿no? Bueno, vamos a analizar un poquito un gráfico en vez de diario de H4. Bueno, el planteamiento un poco es lo mismo, ¿no? Que llevamos comentando en las últimas semanas. Desde febrero, pues el mercado continúa en una zona de rebote muy estable que estamos consolidando y, bueno, pues llegando al objetivo y a los mínimos que rompimos a principios de año. Es decir, ahora mismo prácticamente el DAX podríamos decir que está desde que comenzó el año en tablas, en este sentido, prácticamente en los 10.100 puntos, que es donde pues cerramos el 2015 y hemos comenzado el 2016. Técnicamente, bueno, pues aquí vemos un poco al precio, cómo lo podemos canalizar, como hemos comentado antes, un poco pues en la parte superior del canal se encuentra en los últimos días, entre los 9.800, 9.900 y los 10.100 puntos. Y bueno, pues todo parece indicar, un poco podemos aquí a seguir uniendo en cierta medida mínimos crecientes,
Y bueno, pues todo parece indicar, aunque sí que es cierto que la zona de los 10.100 es una zona desde el punto de vista técnico de rechazo, por la relevancia que tiene, como hemos comentado, de los mínimos que rompimos a principios de año y que era lógico, ¿no? Que era una zona que no se superara a las primeras de cambio, una buena zona para haber buscado aquí. Y por qué no, ¿no? A lo mejor seguir buscando posiciones tácticas de cortos en estas zonas de resistencia. De hecho, ya tocamos hace unas horas. Esta mañana hemos vuelto a tocar y aquí veis la vela de 4 horas de giro. Otra vez de nuevo a la baja que, pues eso, ha tirado el DAX unos 50 puntos por debajo. Entonces, bueno, pues de las últimas semanas, ahora mismo, los últimos días, lateralizados en la parte de arriba del canal, un poco a expensas de en este nivel qué va a ocurrir, ¿no? Si realmente directamente entramos ya en terreno positivo en este año 2016 y rompemos los 10.100 con fuerza a precios de cierre, que por el momento en el corto plazo está actuando como resistencia toda esta zona, o si realmente en la parte superior de este canal, bueno, pues podemos ver de nuevo, pues a lo mejor un retesteo de niveles y una pequeña corrección que yo creo que como mucho, y para seguir un poquito manteniendo la estructura alcista, podría ser una posibilidad a lo mejor que lo pudiéramos llegar pues en torno a lo mejor un primer nivel. Estaríamos hablando de los 9.950, un poco coincidente con la media de 20 sesiones que tengo aquí marcada, y a lo mejor desde el punto de vista técnico, incluso con más lógica, poder esperar también, en el caso de que la corrección aumente un poquito más, pues en esta zona de mínimos, ¿no? Que sería también la parte inferior del canal, en torno a la zona de los 9.700, 9.800 puntos, ¿no? Yo creo que también sería una zona que en el caso de que el precio se moviera y pudiera hacer un movimiento tal que este, para de nuevo atacar esta zona, pues podría ser algo, bueno, pues que puede tener bastante sentido, ¿no? Una pequeña corrección otra vez de zona de máximos, aquí a lo mejor esperarle, en el que el mercado pueda realizar compras para volver a coger impulso en estos niveles y aquí marcar otra vez un mínimo relevante, con aquí alguna posibilidad de alguna orden buy limit, y volver a atacar, pues eso, zona de máximos en torno a los 10.100, que bueno, pues todo parece indicar, repito, y nosotros un poco estamos más en esa línea, en el que, bueno, pues el mercado tiene más pinta de que seguir subiendo y entrar en terreno positivo que nos volvamos a ir para abajo, ¿no? Esta es un poco la idea que estamos comentando en el DAX, aquí lo vemos un poquito en gráfico diario, de horario, perdón, pues es un poquito la idea que vamos a mantener en la mayoría de los índices, ¿no? En este sentido. Bueno, pues estos son los niveles a vigilar. Por arriba está bastante claro, 10.100, por debajo, pues bueno, pues podríamos esperarlo aquí en la zona de los 9.800, 9.700, como hemos comentado, que bueno, pues es verdad que está lejos, tendría que corregir más, pero bueno, es un escenario que podría tener sentido, ¿no? Si aquí se producen cierre de largos, que prácticamente llevamos bastante tiempo en el que no se ha producido, bueno, pues podría volver a ir a esta zona de mínimos y aquí volver a coger impulso, ¿no? Podría ser un planteamiento o un escenario bastante probable, ¿no? Bueno, vamos un poco ahora con el futuro del Eurostock, del vencimiento más cercano. Bueno, aquí un poco veis gráfico diario, ya lo comentamos el otro día, hubo vencimientos de futuros la semana pasada y ese vencimiento lo tenemos cotizado porque al final ya sabéis que el CFD no tiene vencimiento, el rolo es constante y automáticamente aparece graficado en el precio, ¿no? Bueno, si veis aquí, bueno, nos hemos metido ligeramente por debajo de la media de 20, que prácticamente durante las últimas, casi desde finales de febrero no nos metíamos, que es otra vez por debajo de los 3.000 puntos, es decir, un poco el aspecto técnico un poquito peor que el principal índice germano, ¿no? que el DAX. Nos vamos un poco a 4 horas para hacer un poquito más el zoom, pues aquí un poco vemos los niveles marcados, ¿no?
Estos son los mínimos que perdimos prácticamente a principios de año, que fue esta zona. Vale, aquí lo veis prácticamente, bueno, fue exactamente aquí el 30 de diciembre, el 4 de enero. Toda esta zona es la clave y la que, bueno, pues como hemos comentado, el DAX prácticamente está recuperando y el Eurostock todavía está cotizando con cierto descuento, ¿no? Estos niveles son los que hemos comentado y donde prácticamente los últimos días lo alcanzamos, que son justo los 3.130 aproximadamente. En ese rango de precios es el nivel más importante por encima, ¿no? Que fue la zona que rompimos para continuar las ventas a principios de año y el que ha actuado de resistencia en los últimos días, ¿no? En este caso, desde ahí, bueno, pues hemos visto un pequeño movimiento a la baja, en el que si unimos los máximos decrecientes también lo podemos, bueno, pues identificar con cierta claridad. Bueno, y aquí lo vemos. Y ya el otro día un poco lo marqué como zona de control, que ya comenté que, bueno, que aunque un poco la estructura alcista la estábamos perdiendo, también un poco al hilo de la pérdida en diario de la media de las últimas 20 sesiones, aquí veis cómo la directriz alcista uniendo mínimos crecientes, pues ligeramente lo hemos perdido en estas últimas velas que veis aquí sueltas, pero que teníamos una zona de apoyo importante que era la zona de los 2.940, en torno a este rango, y que podía ser una buena zona para tener aquí órdenes de compra, órdenes en este caso buy limit, para buscar algún rebote, ¿no? Y por el momento está funcionando. Esta zona veis que está aguantando como soporte. Entonces, bueno, pues puede ser la zona en la que todavía se pueden hacer posiciones de trading para buscar el rebote, pues a lo mejor como un primer objetivo, antes de los 3.130, que sería un objetivo más ambicioso, pues un objetivo en torno a estos niveles, ¿no? Prácticamente que puede hacer un movimiento en torno a esta zona, ¿no? Un recorrido hasta los 3.050 puntos aproximadamente, ¿no? 3.040 puntos sería algo que podría ser perfectamente lógico, ¿no? Aquí veis un gráfico horario como lo vemos, identificamos todavía de forma más clara la zona de soporte, donde otra vez el precio se ha relanzado, como comentábamos el lunes. Y bueno, estos son los niveles a vigilar, ¿no? Por encima 3.130, nivel importantísimo de resistencia. Por debajo también muy claro, marcado los 2.940, se puede utilizar como soporte para buscar rebotes en estos niveles. Y bueno, pues sería este primer objetivo que tengo aquí marcado en torno a los 3.050, básicamente en un entorno híbrido, pues sería donde podríamos encontrar un primer objetivo de rebote del Eurostock, ¿no? Pero bueno, veis un poquito que aunque la estructura se ha visto un poquito estropeada, al igual que a diferencia del DAX, veis prácticamente que la estructura de máximos y mínimos sigue totalmente vigente, incluso en zona de máximos, cosa que el Eurostock sí que está cotizando aproximadamente a casi 100 y pico puntos, en el que, bueno, pues ahí podemos sacar alguna lectura, ¿no? Que las compañías consistentes que forman el Eurostock, de las que hay bastantes compañías alemanas, pues lo está haciendo un poquito peor el principal índice europeo que el principal índice germano, principalmente porque Estados Unidos lo está haciendo un poco mejor y el índice europeo, que está más relacionado con cómo funciona la renta variable o la relación con la renta variable en los últimos meses americanas, suele ser el DAX, ¿no? Pero bueno, esos son los niveles, un poquito la idea también para que la tengáis clara. Bueno, vamos al IBEX 35, al futuro. Que bueno, el nivel clave desde principios de año, aquí lo veis, ¿no? 6 de enero, 9.200, donde ya prácticamente, ya comentamos que hubo ventas, pues prácticamente hace una semana, un poquito más de una semana, exactamente esta vela que nos dejó el 14 de marzo. Sí, justo una semana. Y es el nivel clave, ¿no? Que veis en Europa prácticamente que nos movemos en el mismo rango. Estamos todavía en el año 2016 en negativo, pero ya pues con un descuento mucho menor, ¿no? En los 9.200 ya los hemos llegado a tocar, aunque hemos visto una corrección en esos niveles, lógica, como hemos comentado anteriormente, no son niveles que se superen a la primera, y ahora mismo cotizando en los 8.900 aproximadamente, ¿no? Niveles pues bastante más lógicos que los
7.500 puntos prácticamente que vimos en el mes de febrero, ¿no? Finales de enero. Y aquí un poquito veis, bueno, vamos un poco a marcar esto de esta zona para que lo veáis. Esta es la zona clave, muy clave en el IBEX, donde ya un poquito rechazamos. Bueno, aquí veis un poquito cómo marcamos la estructura, como siempre decimos, a la hora de identificar tendencias, sobre todo identificar tendencias. La tendencia es de febrero, ya lo hemos comentado, tendencia alcista, manteniendo la estructura un poquito. En los últimos días aquí achatándose el precio, es decir, haciendo una figura de consolidación, una especie de triángulo, para aquellos amantes del chartismo. Y bueno, pues aquí un poquito lo veis, cómo estamos un poco consolidando. Y un poco lo que decíamos con el Eurostock, ¿no? Aquí dibujamos esta zona de soporte, donde ya otra vez en las últimas horas nos hemos acercado y son en torno a la zona de los 8.800, 8.700 largos, ¿no? Es decir, yo creo que toda zona que podamos volver a estos niveles, yo creo que lo podemos identificar como un soporte bastante claro para buscar ahí, bueno, pues alguna posición de trading y buscar algún tipo de rebote siempre y cuando pues este nivel no lo perforemos, ¿no? Pero bueno, en estas zonas identificamos este nivel como soporte clave, los 8.800, en torno a estos niveles para poder buscar, bueno, pues ese tipo de operativas de rebote pues en la parte inferior del rango, ¿no? ¿Rebotes hasta cuándo? Pues estas rebotes, pues por ejemplo, hasta el entorno, pues eso, de los 9.000 puntos, 9.050, 8.900 largos, es decir, tendríamos ahí casi 200 puntos de media de un posible recorrido como un posible trade que pudiéramos hacer, pues eso, en el corto plazo, ¿no? Al final en gráficos de H4, que el IBEX vaya a coger o vaya a moverse 200 puntos, pues bueno, pues no es tan raro y se puede producir en un intervalo de tiempo relativamente corto. Bueno, idea un poquito la misma, ¿no? Cogemos igual la idea del Eurostock, que están un poquito está cotizando con un mayor descuento respecto a los mínimos que perdimos desde principios de año, y que son, en el caso del IBEX serían los 9.200, en el caso del DAX los 10.100, como hemos comentado, y en el caso del Eurostock los 3.130, ¿no? En este sentido. Bueno, pues esto es un poco básicamente la misma idea, ¿no? Aquí tenemos el CAC francés, tampoco me voy a enrollar porque es exactamente lo mismo. Figura de consolidación, figura de rango, por encima los mínimos que perdimos. Espera un momentito, que lo voy a marcar aquí mejor. Esta fue la ruptura que hicimos en enero. Vale, aquí lo tenemos. Justo. Y estamos pues prácticamente, pues al igual que el DAX, pues en tablas, ¿no? En esos niveles de los 4.400, 4.430, en el que, bueno, pues entramos en un terreno prácticamente igual desde que comenzamos, o si lo queremos ver, desde que terminamos el año 2015. Entonces, bueno, la idea un poco, como hemos comentado en el CAC, pues muy parecida, y en el resto de índices europeos, pues un poco lo mismo, ¿no? Es decir, utilizar a lo mejor esas zonas de soporte para buscar algún rebote y bueno, pues que seguimos un poco en una estructura de 10 días, por decirlo alguna, por marcar una estructura temporal, pues un poco lateralizándonos en zonas de resistencia, ¿no? Bueno, en el caso, esto es un poco en cuanto a los futuros europeos, por comentar los futuros de los bonos y echar un vistazo a la renta fija. Bueno, pues prácticamente veis los últimos 3 días que ha habido poca historia. Podemos identificar aquí un soporte, una resistencia de corto plazo que está rechazando el boom en torno a la zona de los 163 y desde aquí está cayendo. Y bueno, pues básicamente no nos dice nada los últimos días por un poco el menor volumen medio que se está negociando. Y bueno, ya comentábamos, ¿no?, que
es probable que si el mercado de renta variable, ¿no? Pues se vuelva a ver un flujo, un trasvase importante de capitales, que ya lo hemos visto los últimos meses con estas caídas, sobre todo fondos, ¿no? Que han reforzado sus posiciones, pues futuros o posiciones en futuros, como puede ser pues el bono a 10 años alemán, en este caso el Bund, aunque es un activo también que se utiliza para hacer mucho trading, pues puede ser evidentemente, bueno, que le veamos un ligero movimiento a la baja y un ligero respiro, ¿no? Después de las subidas verticales que llevamos pues prácticamente durante los últimos, el año pasado. Es verdad que vivimos un momento un poquito más tormentoso desde abril, que fue la caída más fuerte que hemos vivido los últimos años en el boom, pero luego a partir de ahí otra vez nos hemos recuperado y hasta llegar a, bueno, pues a máximos en la zona de 167, ¿no? En este sentido. Bueno, eso es un poco en cuanto a los futuros de renta fija en Europa. Vamos ahora con Estados Unidos. Bueno, vamos un poquito a comenzar analizando un poco primero lo que estamos comentando, también los bonos, ya un poco cogiendo el hilo del análisis del boom. Básicamente lo mismo, ¿no? Otra vez en la zona de 129, un punto de resistencia de corto plazo, hemos visto un cierto rechazo y bueno, pues es probable que vayamos a visitar los 128, esta zona de mínimos y bueno, pues un poco la misma idea del boom, ¿no? Son activos que llevan subidas muy fuertes y que puede que se produzcan cierres de largos de forma estructural por parte de ciertos operadores, ¿no? Sobre todo a la hora de deshacer ciertas coberturas o a la hora de buscar rentabilidad en otro tipo de activos, ¿no? Entonces, bueno, estaremos muy pendientes porque a lo mejor también ahí nos ofrece oportunidades de trading, aunque ahora mismo, bueno, pues como niveles habría que fijar los 128.30 por abajo y los 129, 129 y medio por arriba, ¿no? A la hora de vigilar ciertos niveles. Pero bueno, muy en rango y tampoco con grandes sorpresas, aparte de la caída de las últimas semanas desde zona de máximos. Bueno, también un poco esta caída de los bonos y subida de rentabilidad de las TIRs. Las TIR pues ha sido un efecto un poquito de trading después de la reunión de la FED de la semana pasada. La volatilidad, el índice de volatilidad, el VIX, por debajo de la zona de 17, cayendo con mucha fuerza. Evidentemente ya sabéis que tiene una relación inversa al futuro del SP500, al principal índice americano, y cotizando en niveles de volatilidad que no veíamos desde, como comentamos, ¿no? Los últimos 4 o 3 meses, ¿no? Esto es una sensación de que el mercado está muchísimo más tranquilo, que el mercado está optando las últimas semanas por las compras y que ese escenario por el momento sigue claramente vigente, ¿no? Incluso la figura de doble techo que hicimos en el principal índice, en el VIX, bueno, pues por el momento también se ha cumplido prácticamente al 100%, ¿no? Si marcamos el doble techo desde la zona de ruptura en torno a los 21 puntos. Vamos con el futuro del S&P y el Dow Jones. Bueno, vais a ver que hay poco movimiento. Estructura alcista bastante clara, últimos 3, 4, 5 días consolidando. Ya comentamos que desde niveles de finales de año, principios de 2016, ya estamos en positivo en Estados Unidos, es decir, ya Estados Unidos lo está haciendo un poquito mejor de principio de año que Europa. Y bueno, pues aquí vemos técnicamente que el S&P ahora mismo cotizando en la zona de los 2.35 y tiene toda la pinta como siguiente nivel alcanzable seguramente en los próximos días los 2.074, ¿no? Este sería el objetivo, el primer objetivo que podríamos alcanzar hasta que un poco se vislumbre y acabe rompiendo pues en esta zona un poco de lateralidad, ¿no? Que estamos viendo, bueno, pues aquí en las últimas horas, ¿no? Aquí un poco veis claramente cómo canalizamos al precio y ya también un poco comentamos el otro día que la zona de 2028 estaba siendo más o menos un punto pivote para buscar rebotes en el SP, ¿no? Para buscar aquí rebotes con buy limit, pues eso, para buscar a lo mejor 6, 7, 8 puntos del SP
operando a favor de la tendencia principal desde febrero de este año, ¿no? En este sentido. Pero bueno, pues eso, yo marcaría un 2028 como referencia por debajo y yo creo que ahora mismo tiene un objetivo en torno a los 2075 por arriba, ¿no? Hasta que un poco rompamos esta lateralidad que estamos inmersos. Bueno, aquí lo veis en una hora, los 2028 que estaba un poquito comentando, ¿no? Como también posible zona de trading. Bueno, vamos con el Dow Jones, con el gemelo prácticamente del S&P 500. Bueno, el Dow Jones un poquito lo mismo. Vamos a repasar niveles en 4 horas. Los 2075 del S&P sería lo que equivaldría a los 17.650 del Dow Jones. Primer objetivo por encima, aquí lo tenemos marcado en una línea horizontal blanca. Bueno, pues ¿cómo lo podemos operar? Pues bueno, mientras estemos en rango, por debajo sería esta sería la zona de control. Ahí está, ¿vale? En torno, bueno, espérate un momento que no se ve muy bien con el precio, pero prácticamente estamos en esta zona de soporte. Entonces, bueno, si vemos que hay aguante y que el Dow Jones pues no pierde estos niveles, vemos un poquito en esta formación de rango, como marcamos un poco una figura rectangular. Cualquier figura rectangular es una figura de rango en la que identificamos muy fácil los máximos por arriba y los mínimos por debajo. Entonces, bueno, si aguanta este nivel, estaríamos hablando que es en el que estamos aproximadamente. Mirar cómo está rebotando ahora mismo, los 17.400, un momentito que lo vea mejor, 40 aproximadamente, los 17.440, 17.450, pues puede ser una zona en la que podamos jugar un rango, es decir, podamos jugar de posiciones al alza en esta zona, donde ya veis que en 1, 2, casi 3, 4, 5, 6, pues en varias ocasiones el mercado ya ha comprado en estos niveles de corto plazo, ¿no? Repito que estoy ahora mismo en gráficos horarios. Entonces, bueno, sería un nivel que podríamos vigilar de corto plazo, los 17.440. Bueno, ahí está. Vale, perfecto. Entonces, bueno, ya veis, ¿no? Poco movimiento. Las últimas horas tampoco es que hay mucho que destacar, ¿no? El Nasdaq, pues un poquito más de lo mismo. Consolidando una estructura por encima de los 4.400, estructura claramente alcista, y las últimas horas, bueno, pues relajado en torno a estos niveles y con negociaciones medias de volumen por debajo de la media. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo más relevante, ¿no? Que está pasando en las bolsas, que hoy está bastante plano en general todo. El euro dólar, bueno, pues lo seguimos con un poquito más de movimiento y lo que observamos que ha habido ciertas ventas en los últimos 4 días en el euro dólar, después un poco del fuerte rally alcista que estábamos viviendo, sobre todo por las ventas, ¿no? Que está viviendo el dólar en este sentido. Y bueno, pues en los últimos 4 días pues hemos perdido aproximadamente un par de figuras en esta zona de resistencia que era en torno a la zona de 1.13, ¿no? Bueno, y de hecho tenía cierto sentido que aquí se vendiera otra vez euro dólar y que se empezaran otra vez a comprar dólares, que tendría un poquito más de sentido, ¿no? Y el resto poco más, ¿no? Las materias primas, sobre todo el petróleo, bueno, pues hoy estamos cayendo con un poquito de más fuerza, pero en torno a la zona de los $40 el barril. El West Texas, bueno, pues también un poquito parecido, en torno a los 40, seguimos consolidando en estos niveles. Y en el resto de índices a nivel emergente, Latinoamérica, Asia, pues tampoco sin relevantes cambios, repito, ¿no? Con volúmenes bastante por debajo de la media, ¿no? Entonces, bueno, seguimos de los últimos 10 días en zonas de consolidación. Estados Unidos, como decimos, ya en positivo desde principios de año. Europa con un poquito más de descuento. Mejor comportamiento del DAX, pero también pues en zonas de consolidación con toda la pinta de que puedan seguir subiendo. Posibles estrategias, pues en zonas de mínimos donde está rechazando en las últimas horas,
pues poder buscar ahí rebotes para coger pocos puntos, ¿no? Y tener esas posiciones tácticas de trading de corto plazo, ¿no? Podría ser un posible planteamiento. Entonces, bueno, pues es un poquito lo principal, ¿no? Dentro de que es un día y una semana un poquito más especial y con menos movimiento, con menos noticias, quitando, como hemos comentado al principio, el desgraciado atentado terrorista que conocimos en el día de ayer en Bruselas. Y por mi parte es todo, ¿no? Voy a dejar hoy que vamos con un poquito más de tiempo, pues si queréis hacer alguna pregunta que quede por ahí o que queráis que veamos juntos, y si no, pues ya nos volvemos a ver el lunes a la misma hora, de 3 a 4 en este afternoon meeting. Vale. Bueno, veo que no hay preguntas. Pues nada más, por mi parte es todo. Como siempre digo, muchísimas gracias por la asistencia. Aquellos que tengáis la suerte de que estéis de vacaciones ya o que paséis unos días tranquilos, bueno, pues cuidado con los, ¿no? El topicazo, ¿no? Cuidado con los desplazamientos y que disfrutéis, los que tengáis la suerte de descansar pues unos días. En nuestro caso también lo haremos y ya el lunes, bueno, pues nos volvemos a ver con más fuerza a la misma hora en el after meeting de 3 a 4 de la tarde, al igual que el miércoles de la semana que viene. Nada más, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por la asistencia, que tengáis una muy buena tarde y por supuesto un muy buen trading. Un saludo a todos.